El lujo de una mansión en las lomas de Chapultepec no puede ocultar el rancio olor de la traición y el desprecio que florecía tras sus puertas doradas. Alejandro Rivera, un hombre que levantó su imperio tecnológico con el sudor de su frente y el recuerdo de los campos de Puebla, creía haber encontrado en Vanessa a la compañera ideal para compartir su éxito. Sin embargo, lo que sus ojos descubrieron al regresar a casa antes de lo previsto no solo rompería su corazón, sino que cambiaría para siempre el destino de su familia. Era una escena que ningún hijo debería presenciar. Una humillación tan profunda que hacía que los diamantes en el cuello de su esposa perdieran todo su brillo ante la nobleza de un rebozo desgastado. En la penumbra de la entrada, Alejandro observaba cómo la mujer que juró amarle despreciaba lo más sagrado que él poseía en este mundo. El contraste era doloroso, la frialdad de los suelos de mármol importado frente a la calidez de un corazón materno que estaba siendo pisoteado sin piedad ni remordimiento. La arrogancia de Vanessa se desbordaba por los pasillos de la casa, creyéndose dueña de un reino que no le pertenecía, mientras orquestaba una injusticia que clamaba al cielo. Pero lo que ella no sospechaba era que el cazador se había convertido en el observador silencioso de su propia caída. Antes de continuar con esta emocionante historia que nos recuerda el valor de nuestras raíces, díganos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. Queremos saber quiénes nos acompañan en este relato de justicia y amor filial, porque lo que viene a continuación es una lección que nadie en esa casa esperaba recibir, y mucho menos Vanessa, quien pensaba que el dinero le daba el derecho de humillar a quien le dio la vida al hombre que lo proveía todo. Quédense con nosotros, porque nadie imaginaba quién era realmente Alejandro y hasta dónde llegaría para proteger el honor de su madre. El sol de la Ciudad de México comenzaba a teñir de naranja los ventanales de la imponente mansión en Lomas de Chapultepec, donde el aroma del café de olla que doña Rosa preparaba a escondidas chocaba con la frialdad minimalista de la decoración moderna. Alejandro Rivera caminaba por los pasillos con la seguridad de quien conoce el valor de cada ladrillo, pero sus ojos, marcados por el sol de Puebla y la sabiduría de años de trabajo rudo antes del éxito, buscaban siempre la sencillez. Para él, la verdadera fortuna no estaba en las acciones de la bolsa, sino en la mirada cansada de su madre, una mujer de manos curtidas por la tierra que seguía usando su rebozo de lana con la misma dignidad con la que crió a su hijo en la pobreza. Sin embargo, en esa casa de mármol y cristal, doña Rosa se sentía como una extranjera en su propia sangre, vigilada de cerca por la sombra altiva de Vanessa. Vanessa se paseaba por la estancia con un traje de diseñador que parecía una armadura de soberbia, mirando con asco cualquier rastro de la humildad de su suegra. Para ella, la anciana era una mancha en la estética perfecta de su vida social, un estorbo que olía a campo y a leña que no encajaba en sus cenas de gala. Entonces, con una sonrisa burlona que destilaba veneno, Vanessa se acercó a la cocina donde la señora intentaba calentar un poco de comida y le arrebató el plato de las manos. Ay, doña Rosa, entienda que este no es su pueblo. Aquí tenemos estándares y su presencia solo arruina la imagen que tanto me cuesta mantener ante mis amigas, dijo con un desprecio que calaba hasta los huesos. La anciana, con la voz entrecortada pero manteniendo la frente en alto, solo respondió que el amor de un hijo no entiende de clases sociales, recibiendo como respuesta una carcajada seca de la mujer que decía amar a Alejandro. La humillación alcanzó su punto más crítico cuando Vanessa, aprovechando que Alejandro supuestamente volaría a Guadalajara para cerrar un trato millonario, decidió que era el momento de relegar a doña Rosa a la servidumbre. La obligó a comer sobras frías en un rincón oscuro de la lavandería, prohibiéndole sentarse en el comedor principal bajo la amenaza de que, si se quejaba,
haría que su hijo la internara en un asilo lejos de todo. El contraste era desgarrador. La mujer que se sacrificó vendiendo tamales bajo la lluvia para que Alejandro estudiara, ahora era tratada como un objeto inservible por quien disfrutaba de las mieles de ese sacrificio. Esta injusticia sembró una semilla de indignación moral que pronto germinaría en una tempestad, pues el respeto a una madre es una deuda que un hombre de honor nunca deja de pagar. El tiempo corría como arena entre los dedos y la situación en la mansión se volvía insostenible, pues lo que estaba en juego no era solo la comodidad de una estancia, sino la salud física y la integridad emocional de doña Rosa. Vanessa, en su delirio de grandeza, había decidido que 3 días de ausencia de su esposo eran suficientes para borrar el rastro de la anciana, llegando al extremo cruel de esconder los medicamentos para la presión que la señora necesitaba cada mañana. La urgencia era real. Sin esas pastillas, el corazón cansado de la madre de Alejandro corría un riesgo mortal, pero a Vanessa solo le importaba limpiar el rastro de humildad de su vista. El aire en la casa se sentía pesado, cargado de una maldad silenciosa que amenazaba con destruir el pilar moral de la familia Rivera antes de que el sol se pusiera. Cada hora que pasaba, la desesperación se reflejaba en el rostro de la anciana, quien buscaba con manos temblorosas su medicina mientras la joven esposa de su hijo se burlaba de su fragilidad. El honor de Alejandro estaba siendo pisoteado en su propia ausencia, y el riesgo de que su madre colapsara por la falta de tratamiento o por la angustia de ser expulsada de su hogar era inminente. Vanessa ya había contactado a una empresa de mudanzas baratas para deshacerse de los pocos recuerdos que doña Rosa guardaba en su pequeña maleta de cartón, decidida a que para cuando Alejandro volviera, su madre fuera solo un recuerdo borroso. La tensión subía como la marea en una tormenta, dejando claro que si la justicia no intervenía pronto, el daño sería irreparable y la sombra de la ingratitud cubriría para siempre el legado de los Rivera. La tensión en la mansión aumentaba con cada minuto que pasaba, convirtiendo el hogar en una cárcel de oro para la pobre doña Rosa. Vanessa, sintiéndose la dueña absoluta del destino de la anciana, no dejaba de lanzar dardos envenenados, burlándose de su forma de hablar y de sus manos que, según ella, afeaban la vajilla de porcelana china. Cada 30 segundos parecía surgir una nueva humillación. Primero le prohibió usar el teléfono para llamar a sus parientes en Puebla, y luego, con una frialdad que congelaba la sangre, le arrojó un billete de 100 pesos al suelo, diciéndole que eso era más de lo que ella valía en esa casa. Doña Rosa, sin embargo, no derramaba una lágrima frente a su verdugo, con la dignidad de quien sabe que la verdadera nobleza no se compra en tiendas de lujo, se agachaba a recoger sus pertenencias mientras oraba en silencio por el alma de la mujer que la atormentaba. Mientras tanto, en una oficina privada dentro de la misma propiedad, Alejandro observaba cada movimiento a través de las cámaras de seguridad de alta definición que él mismo había instalado para cuidar a su madre. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar los puños, pero sabía que debía esperar el momento exacto para que la máscara de Vanessa cayera por completo. Veía cómo su esposa, entre risas con sus amigas por teléfono, confesaba que ya no soportaba a la vieja y que planeaba convencer a Alejandro de que su madre se había ido por voluntad propia. La audacia de la mujer no tenía límites, pero Alejandro, con la mente fría de un estratega y el corazón herido de un hijo, comenzaba a actuar discretamente, desactivando las tarjetas de crédito de Vanessa y preparando los documentos que pondrían fin a su farsa de una vez por todas. La atmósfera se volvió eléctrica cuando Vanessa, en un arranque de furia porque doña Rosa había dejado un rastro de agua en el piso de la cocina, la tomó del brazo con fuerza y la arrastró hacia la puerta de servicio. El contraste entre la fuerza bruta de la juventud malgastada y la fragilidad de la vejez respetable era una imagen que clamaba por justicia inmediata. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar?
Cuéntamelo en los comentarios, porque la reacción de un hijo ante tal maldad es algo que define su carácter para siempre, pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado de Alejandro, había una verdad que cambiaría todo en un abrir y cerrar de ojos, una revelación que estaba a punto de estallar en la cara de la mujer que creía tener el mundo a sus pies. El momento del juicio final llegó cuando Vanessa, con una maleta de lona vieja en una mano y el brazo de doña Rosa en la otra, se disponía a lanzarla literalmente a la calle bajo la llovizna que empezaba a caer sobre la ciudad. Pero justo cuando la puerta principal se abría, la figura de Alejandro emergió de las sombras del vestíbulo, no con la maleta de un viajero, sino con un sobre de cuero negro en la mano y una mirada que irradiaba un frío glacial. El rostro de Vanessa se transformó de la arrogancia absoluta a un palidez fantasmal. Sus labios temblaron intentando articular una mentira, pero Alejandro no le dio espacio para el aire. Con un movimiento decidido encendió la enorme pantalla de la estancia principal, proyectando las grabaciones de las últimas 48 horas donde se veía, con una claridad aterradora, cada insulto, cada empujón y el momento exacto en que ella escondía las medicinas de su madre. La prueba era irrefutable, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Alejandro sacó del sobre un estado de cuenta bancario y un contrato que Vanessa nunca se detuvo a leer con atención el día de su boda, una cláusula de rescisión inmediata por maltrato familiar que la dejaba sin un solo peso de la fortuna Rivera. El choque en el rostro de los presentes era total, pues la mujer que se sentía la reina de Lomas de Chapultepec ahora se veía reflejada en la pantalla como el ser despreciable que realmente era. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que no imaginas, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias, porque el destino está a punto de cobrar cada lágrima que doña Rosa guardó en silencio. El silencio sepulcral de la mansión fue roto por la voz firme de Alejandro, que resonaba como un trueno de justicia en medio del valle. Sin levantar la mano, pero con la autoridad de quien defiende lo más sagrado, caminó hacia Vanessa y le arrebató la maleta de su madre, entregándosela con infinita ternura a la anciana. Luego miró fijamente a la mujer que lo había engañado y le entregó los papeles del divorcio inmediato, recordándole que en su familia la lealtad no tiene precio, pero la traición se paga con el olvido. Vanessa, fuera de sí, intentó gritar y patalear, alegando que ella era la señora de la casa, pero Alejandro simplemente hizo una señal a los guardias de seguridad. En un instante, la mujer que minutos antes se sentía dueña del mundo fue escoltada hacia la salida, caminando por el mismo pasillo donde humilló a doña Rosa, pero esta vez bajo la mirada de desprecio de todo el personal que alguna vez maltrató. La escena era una lección de humildad grabada a fuego. Vanessa cruzaba el umbral de la puerta principal sin nada más que la ropa que llevaba puesta, viendo cómo las puertas de hierro se cerraban para siempre detrás de ella. Afuera, bajo la lluvia que antes pretendía usar como castigo para su suegra, se dio cuenta de que su ambición la había dejado en la miseria más absoluta. Mientras tanto, dentro de la casa, el ambiente se limpiaba de su toxicidad. Alejandro no perdió un segundo más en el pasado. Se volvió hacia su madre y frente a todos los empleados que observaban conmovidos, se arrodilló para besar las manos de la mujer que le dio la vida. Fue un acto de restauración inmediata, donde el orden natural de las cosas volvía a su lugar, el amor y el respeto triunfando sobre la superficialidad de los lujos mal habidos. La paz regresó a la mansión de los Rivera, pero ahora con un calor que nunca antes había tenido. Alejandro tomó del brazo a doña Rosa y la llevó hasta la cabecera de la mesa del comedor principal, ese mismo lugar del que Vanessa intentó desterrarla. Él mismo, con sus propias manos, le sirvió un cafecito caliente y un plato de comida recién hecha.
reafirmando ante todos que ella no era una invitada, sino la verdadera dueña y señora de aquel hogar. El brillo en los ojos de la anciana, que ya no eran de miedo, sino de un profundo orgullo por el hombre en el que se había convertido su hijo, fue la recompensa más grande que Alejandro pudo recibir. Aquella noche, el eco de las risas y el aroma del cacao borraron para siempre el rastro de la soberbia que alguna vez contaminó esas paredes de mármol. En aquel día todos aprendieron que la verdadera riqueza no está en lo que se muestra o en los ceros de una cuenta bancaria, sino en lo que se lleva dentro del alma. La historia de la familia Rivera nos deja una lección poderosa que resuena en cada rincón de nuestro México. El dinero puede construir mansiones, pero solo el respeto y la gratitud construyen un verdadero hogar. Nunca debemos olvidar las manos que nos sostuvieron cuando no teníamos nada, porque quien desprecia sus raíces está condenado a secarse por dentro. Al final, la justicia siempre encuentra su camino y pone a cada quien en su lugar, recordándonos que la humildad es la corona más brillante que un ser humano puede portar. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia? ¿Has conocido a alguien que, como Alejandro, puso el honor de su madre por encima de todo lo demás? Escríbelo en los comentarios. Realmente quiero leer tu reflexión y saber qué piensas sobre este acto de justicia. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo pensar en el valor de tus propios padres, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y respeto. No permitamos que el brillo de lo material nos ciegue ante el tesoro inmenso que es nuestra familia.